Principios de las bombas centrífugas. Este programa trata sobre las bombas, específicamente las bombas centrífugas y sus usos en las operaciones de gas y petróleo. Cuando usted bombea aire crudo, agua o fluidos de gas natural, las bombas operan bajo un mismo principio: mover algo de un lugar a otro. En la industria del petróleo se utilizan muchas clases de bombas. Las dos más comunes son las que tienen pistones o engranajes, conocidas como bombas de desplazamiento positivo, y aquellas de las que hablaremos hoy, las centrífugas. En otro módulo, el enfoque recae en las bombas de desplazamiento positivo. ¿Cuándo son utilizadas las bombas centrífugas? Usualmente cuando usted tiene que mover mucho fluido. Por ejemplo, al vaciar tanques de almacenamiento, al mover los fluidos del proceso en las plantas de gas, al proveer agua en caso de incendios, al circular agua en las torres de enfriamiento y en muchas otras aplicaciones. Usted verá y trabajará con bombas centrífugas casi todos los días. Así que usted necesita entenderlas, y este módulo lo ayudará en esto. Esta es la primera sección de 4 secciones del módulo que trata sobre los principios de las bombas centrífugas. Esta sección es una introducción a la operación y las diferentes partes de las bombas centrífugas. ¿Por qué las bombas centrífugas son usadas muy a menudo? Porque son versátiles, simples en construcción y relativamente no muy costosas. Ellas también son más fáciles y menos costosas de operar, mantener y reparar. ¿Pero qué es una bomba centrífuga? Comencemos viendo sus componentes primarios. Al separar sus partes podemos ver que las bombas centrífugas son bien simples, con solo 6 partes. Estas partes son la carcasa, el impulsor, el eje, los acoples, las balineras y los sellos o empaques. Veamos primeramente la carcasa. Es obviamente la parte más grande. Sirve para alojar y proteger las partes internas de la bomba. Puede estar hecha de hierro fundido, acero, bronce o materiales especiales si eso es lo que el trabajo requiere. Este es el impulsor. Es la parte de la sección centrífuga que imparte energía al fluido que es bombeado. El impulsor está unido al eje y rota a la velocidad del eje. Los impulsores están hechos de diferentes materiales, siendo hierro fundido el más frecuente. Cuando materiales corrosivos son bombeados, los impulsores son hechos de acero inoxidable, plástico o algún tipo de material especial. Este es el eje. Está conectado al activador, que puede ser un motor eléctrico, máquina o turbina de vapor. El eje hace que el impulsor gire. Los ejes, por lo general, están hechos de acero. Veamos, este es el accionador y esta es la bomba. ¿Pero qué los une? Los une el acoplamiento, el cual conecta o acopla al accionador con la bomba. Esto sucede para transmitir poder desde el eje del accionador al eje de la bomba. Aunque esto parezca simple, los acoples son críticos como todos los otros componentes. Tienen que ser lo suficientemente fuertes para resistir cambios repentinos en la carga de la bomba y cuando se detenga el accionador. Ahora veamos las balineras. Ellas soportan al eje y reducen la fricción cuando éste rota dentro de la carcasa. Ellas también hacen otras cosas. Controlan el movimiento hacia adelante, hacia atrás, de un lado a otro o radial del eje. Esto previene que el eje raspe las carcasas de la bomba. Las balineras pueden estar aquí, dentro de la carcasa de la bomba, en bombas pequeñas de procesamiento o especialmente alojadas en aquellas más grandes. Finalmente tenemos los sellos o empaques. Son utilizados para detener o parar fugas de fluido alrededor del eje. Así es como están hechas las bombas centrífugas. Ahora veamos cómo funcionan.
La clave es la fuerza centrífuga. Es esa fuerza que tiende a mover objetos lejos del centro de rotación. ¿Suena esto muy teórico? Nuestro ejemplo mostrará que usted conoce este principio. ¿El ejemplo? Bien. Cuando los niños se montan en un carrusel, ellos dan vueltas y se mueven hacia afuera. Al suceder esto, los niños están sujetos a una fuerza bastante fuerte hacia afuera que tiende a sacarlos de su sitio. Esta es la fuerza centrífuga. ¿Cómo se relaciona esto con las bombas centrífugas? Cuando funciona una bomba centrífuga, los impulsores rotan. Sus paletas agitan el fluido, haciendo que el fluido rote con el impulsor. Es como un mini huracán. El movimiento circular genera la suficiente fuerza para mover al fluido lejos del centro del impulsor y hacia las puntas de las paletas. El movimiento del fluido hacia los extremos del impulsor crea una succión en el ojo del impulsor, lo que permite que más fluido entre a la bomba. Si vemos el movimiento del impulsor, notaremos que la parte externa del impulsor es más rápida que el centro interno. Así, para estar al tanto con el impulsor, el fluido tiene que moverse más rápido al dirigirse hacia afuera. Esto aumenta la energía del fluido. El fluido sale por la parte externa del impulsor. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Este entra en un área especialmente diseñada, conocida como el espiral. El espiral es más ancho en la boquilla de descarga que en el lugar donde el fluido sale del impulsor. Hay más espacio, lo que hace que la velocidad del fluido disminuya. Así, el fluido suelta parte de su energía. Pero eso no es todo. La energía no solo desaparece. Esta se convierte en presión. Es esa presión que permite la descarga por la boquilla. El fluido sale de la bomba con una presión mayor que con la que entró. ¿Qué significa todo esto? Las bombas centrífugas mueven fluido mediante el aumento de presión por la fuerza centrífuga. Esto finaliza la sección número 1. Detenga el video y vea su manual del estudiante. Allí encontrará mayor información. Si es necesario, vea esta sección del video nuevamente. Y cuando usted crea que está listo, continúe viendo la sección número 2 del video. ¿Qué es lo que conocemos hasta ahora? Las partes más importantes de la bomba centrífuga y cómo funciona básicamente. En esta sección aprenderemos más sobre los componentes externos y qué es lo que ellos hacen. Esta es la segunda sección del módulo de 4 secciones que trata sobre los principios de las bombas centrífugas. Esta sección trata sobre los componentes externos. Por componentes externos nos referimos a aquellas partes que pueden verse cuando usted camina por una bomba en funcionamiento. Estamos hablando específicamente de la carcasa, la caja de estopas, el alojamiento de la carcasa y los acoples. Las carcasas están generalmente hechas de hierro fundido en las bombas de baja presión y de acero en las de alta presión. Las carcasas tanto de hierro fundido como de acero sirven para alojar las partes internas, mantenerlas en su posición y también protegerlas. Ellas confinan al fluido que es bombeado y encausan su flujo. Y finalmente forman el espiral y los puntos de conexión para las tuberías de succión y descarga. Las carcasas vienen en 2 diseños, el sólido o el dividido. Las carcasas de construcción sólidas tienen una cubierta removible o placa protectora que permite el acceso al impulsor. Son llamadas sólidas porque la carcasa de descarga es una sola pieza. Las carcasas divididas son axiales o radiales. Son axiales si la división está a lo largo de la línea central del eje. En dicho caso, la mitad superior de la carcasa se puede remover,
lo que permite fácil acceso al eje de la bomba, impulsor y soportes. Las divisiones radiales son perpendiculares al centro de la línea del eje. La ventaja de este diseño es que la carcasa puede estar formada en segmentos y luego ser atornillada para formar una bomba. En bombas centrífugas más grandes, existe una línea que suministra fluido sellador al empaque en la caja de estopas. A menudo, la línea selladora entrega fluido a la caja de estopas desde la parte superior de la carcasa. Algunas veces, el fluido sellador puede venir de una fuente externa, especialmente si la bomba bombea sustancias corrosivas o abrasivas. Existe otra diferencia en las bombas centrífugas más grandes. La sección externa de la mitad inferior de la carcasa puede formar un pequeño pozo abierto para atrapar las fugas del fluido. Hay una tubería para el desagüe de desperdicios en la parte inferior de este pozo. Las fugas pueden ser evacuadas por esta tubería. Ahora veamos la caja de estopas. Esta aloja al empaque de prensa estopas. Este empaque, por el contrario, está diseñado para regular las fugas del fluido alrededor del eje. Hablaremos más acerca de los empaques de la bomba en la siguiente sección. También existe un empaque prensa guarnición con la caja de estopas. Es un revestimiento diseñado para alojar y comprimir el empaque de prensa estopas en la caja de estopas. Se usan tornillos para mantener en su lugar a los empaques prensa guarnición y también sirven para ajustar la posición del mismo. Estos son los alojamientos de las balineras. Ellos sirven para sostener y proteger a las balineras. Hay 3 clases de balineras. Veremos cada una de ellas y sus propósitos en la sección número 3. Aquí, junto al alojamiento de las balineras, están los anillos lanzadores o escudos. Están junto al eje de la bomba y arrojan las fugas del fluido de los empaques del prensaestopas lejos del eje de la bomba. Esto previene que el fluido caiga en las balineras. Usted ya conoce que en la mayoría de las bombas centrífugas, los acoples unen al eje de la bomba con el eje del accionador. Ellos tienen que ser lo suficientemente flexibles para soportar desalineamientos entre los ejes, así como los cambios de velocidad del accionador. El alineamiento en ambos ejes es crítico para la buena operación de la bomba. Si no están alineados correctamente, los ejes y las otras partes de la bomba vibrarán. Si esta vibración es seria, la presión en los ejes y acoples podría romperlos. La vibración puede afectar otras cosas. Puede hacer que las balineras se gasten, que las partes internas rocen y que los impulsores se salgan de su balance. Esto para mencionar solo algunos problemas. Cuando esto suceda, habrá que apagarlas y realizar las reparaciones necesarias al equipo. En la siguiente sección veremos los componentes internos de las bombas centrífugas. Detenga el video y repase esta sección. Vea el video nuevamente si es necesario y luego siga con la siguiente sección cuando considere que está listo. Ya conocemos las bombas centrífugas por fuera. En esta sección las veremos por dentro y nos enfocaremos en los componentes internos. Esta es la tercera sección de 4 secciones del módulo que trata sobre los principios de las bombas centrífugas. Esta sección cubre las partes internas. Las partes externas son visibles. Las internas no lo son, hasta que se drena y desarma la bomba. Las bombas centrífugas tienen 6 partes importantes: el eje de la bomba, el impulsor, los anillos para el desgaste, el espiral, los sellos mecánicos o empaques y las balineras. Las partes internas de una bomba centrífuga están montadas sobre el eje de la bomba. Esta es una pieza de metal que ha sido hecha mecánicamente para que encaje perfectamente en la bomba. El eje por lo general está hecho de acero inoxidable u otro material anticorrosivo y para una razón práctica. El reemplazo de ejes rotos o gastados es costoso.
Algunas bombas tienen una camisa para el eje, o un metal cilíndrico que se ajusta sobre el eje y lo protege. Es más fácil y menos costoso reemplazar esta camisa que todo el eje. Este dispositivo circular es un impulsor. El impulsor está bien ajustado al eje y usualmente está presionado. Puede estar sostenido en varias formas, pero la más utilizada es con la llave y el peso de la llave. El impulsor es la parte más importante de la bomba centrífuga. ¿Por qué? Porque es a su tamaño y forma y la velocidad a la cual gira lo que determina la capacidad de la bomba. Hay tres tipos de impulsores: abierto, semiabierto y cerrado. Los impulsores abiertos tienen aspas montadas en el eje, con suficiente respaldo o refuerzo para mantenerlas rígidas. Los semiabiertos están completamente abiertos en un lado de las aspas. Los cerrados tienen refuerzos que cubren ambos lados de las aspas. También tienen un hueco central o agujero en uno o ambos lados. Este agujero permite que el fluido entre al impulsor. Los impulsores son también clasificados como simples o de doble succión. Con los de succión simple, los fluidos solo pueden entrar por uno de los lados del impulsor. Esto puede causar problemas, tales como empujes de desbalance en dirección de la succión. En las bombas de alto volumen o alta presión de descarga, esto podría ser un serio problema. Se puede prevenir usando impulsores de doble succión. Esta clase permite que el fluido entre por ambos lados del impulsor. Esto permite que el empuje generado en uno de los lados considere el empuje del otro lado. Las bombas también son de etapas simples o múltiples. Una bomba de etapa simple funcionará bien en muchas aplicaciones y aumentará la presión eficientemente. Pero algunas veces se requiere más presión de descarga. Es posible aumentar la presión aumentando la velocidad de rotación del impulsor o aumentando el tamaño del mismo. Pero esto no se hace, debido a las limitaciones del diseño y del material. Es aquí donde toman lugar las bombas de etapas múltiples. Ellas tienen dos o más impulsores de succión simple montados en un eje. El puerto de descarga del primer impulsor está dirigido al puerto de succión del segundo, y así sucesivamente a través de etapas adicionales. Cuando el fluido fluye de una etapa a otra, es aumentada la presión. Sabemos que el impulsor tiene que rotar. En las bombas centrífugas hay un espacio entre el impulsor y la carcasa, lo que previene que el impulsor raspe la carcasa. El espacio también previene que el impulsor y la carcasa se gasten, pero permite que el fluido se escape del lado de la descarga de la bomba al de la succión. Los anillos para el desgaste son instalados en estos espacios para controlar el goteo del fluido, pero no en su totalidad, ya que parte de este es importante para la lubricación y para contrarrestar el empuje y las fuerzas radiales que se forman dentro de la bomba. Cuando los anillos son colocados en la carcasa, son llamados anillos de desgaste de la carcasa. Estos son llamados anillos de desgaste del impulsor. Ellos son ajustados al impulsor. Algunas bombas centrífugas tienen tantos anillos de desgaste de la carcasa como del impulsor. ¿Usted recuerda el espiral de que hablamos en la sección número 1? Esta es la cámara más ancha en la boquilla de descarga por donde sale el fluido del impulsor. Esta área hace que la velocidad de fluido disminuya, y al suceder parte de la energía cinética del fluido es convertida en presión. Los alojamientos de las espirales son simples o dobles. En los simples, el impulsor y el espiral se compensan el uno con el otro, para mayor espacio al aumento del tamaño de la espiral. Pero podrían haber problemas con esto. La acción del fluido interno tiende a formar fuerzas radiales. Para reducir estas fuerzas, algunas bombas centrífugas utilizan un alojamiento doble para el espiral. Esto provee una segunda aspa guía que divide y balancea las fuerzas radiales internas.
Existen otras ventajas con los alojamientos dobles para el espiral. Proveen mayor resistencia interna a la carcasa. También reducen algo del peso del estrés en las paredes de la carcasa. Existe una alternativa al espiral. Este es el llamado difusor. Este tiene dos cámaras, pero su cámara no aumenta de tamaño en la misma forma que el espiral. En vez de esto, hay una serie de aspas fijas alrededor del impulsor, que dirigen el fluido fuera del impulsor. Las aspas del difusor están más separadas en su parte más externa que en la parte externa del impulsor. Así que crean una serie de cámaras ampliadoras que funcionan como lo hace el espiral, es decir, convirtiendo energía cinética a presión. Hemos visto bastante en esta sección. Ahora veremos los empaques y los sellos mecánicos junto con las balineras, antes de tomar el siguiente descanso. ¿Cuál es el propósito de los empaques? Simplemente minimizan las fugas a lo largo del eje. Esto se logra sellando los espacios entre el eje y la carcasa. El buje de garganta previene que el empaque prensa-guarnición force al empaque dentro del agujero del impulsor. Los empaques son suaves y flexibles y están hechos de algodón, asbestos o lino. Están tejidos continuamente en una forma cuadrada. Generalmente están cubiertas con grafito o teflón para lubricación, y en vista de que son más suaves que el eje no se afecta cuando roza con el empaque. Sin embargo, se necesita más lubricación para eliminar la fricción al mínimo. Algunos fluidos se escapan de la caja de estopas. Esto es normal y bueno, porque suministran mayor lubricación entre el eje y el empaque. Algunas veces son utilizados los anillos con proyecciones para lubricar al empaque con presión. Estos anillos de metal perforado están localizados entre capas de empaque en la caja de estopas. Ellos permiten que mayor cantidad de fluido sea inyectado en la caja de estopas, lo que ayuda en la lubricación del empaque. Ponga cuidado y verá que esta pieza, llamada empaque prensa-guarnición, se ajusta a la parte abierta de la caja de estopas. Esta mantiene el empaque y el anillo con proyecciones en su lugar y contra el buje de la garganta. Si usted ajusta la presión del empaque prensa-guarnición contra las otras partes del empaque prensa-estopas, usted puede regular el flujo y las fugas del fluido lubricante. Aunque muchas bombas centrífugas usan empaques tejidos y cajas de estopas, en la industria del petróleo, los sellos mecánicos pasan a ser la norma por 3 razones. No requieren fugas, lo que significa mayor seguridad al bombear hidrocarburos. Ellos duran más que los empaques y requieren menor mantenimiento. Esto es importante especialmente si la bomba está en un área de difícil acceso o difícil de alcanzar. Existe una gran cantidad de sellos mecánicos, pero todos tienen el mismo método de operación y partes similares. Las partes que rotan están junto al eje. Las fijas están aseguradas en la placa del sello. La placa del sello está atornillada directamente a la carcasa. Los sellos bien pulidos de las partes fijas y las que rotan son mantenidos en contacto con uno o más resortes. De esta forma es como los sellos son hechos para prevenir fugas. Esta es la típica estructura para todos los sellos mecánicos. Ahora veamos las balineras. Las balineras básicamente soportan al eje y reducen la fricción cuando éste rota en la carcasa. Como usted recordará de la sección 1, ellas también sirven para otras 2 cosas. Controlan el movimiento hacia adelante y hacia atrás, y el movimiento radial del eje. Las bombas centrífugas utilizan 2 clases de balineras: las balineras de balines y las balineras con manga. Dentro de este anillo circular hay balines metálicos pulidos que rotan cuando el eje rota. Estas son balineras de balines. Por lo general, ellas están lubricadas con aceite o grasa. Las de manga son fijas. Están hechas de cilindros metálicos pulidos donde rota el eje.
Las balineras de manga están lubricadas y enfriadas con una fina capa de aceite entre la superficie de la balinera y el eje. Este aceite es suministrado a la manga por un anillo lubricador o bajo presión desde la bomba de aceite lubricante. El anillo lubricador transfiere aceite desde las reservas al eje de la bomba y las balineras de manga. Es importante lubricar debidamente las balineras. Sin una debida lubricación, las balineras se sobrecalentarán, oxidarán o corroerán, y tarde o temprano harán que el eje se detenga. Las bombas centrífugas pueden calentarse, especialmente aquellas que son grandes o las que mueven fluidos a altas temperaturas. El exceso de calor es lo más dañino a las balineras y a los empaques del prensaestopas. Algunas veces este calor es controlado por el aire ambiental o el fluido bombeado. Cuando no es así, se utilizan cámaras de agua para mayor enfriamiento. Estas cámaras son canales localizados en la carcasa, cerca de las balineras y los empaques del prensaestopas. El agua u otro enfriante es bombeado a través de los canales para absorber el calor. Esa agua o enfriante es luego bombeada a un desagüe o enviada a un intercambiador térmico para ser enfriada antes de ser enviada nuevamente a través de las cámaras de agua. Hemos cubierto mucha información en esta sección. Detengámonos por un momento y repasemos el manual. Repase esta sección del video si es necesario, antes de proceder con la última sección sobre la clasificación de bombas centrífugas. Ya puede sentirse seguro con las bombas centrífugas. Conoce bastante sobre los componentes externos e internos y tiene una noción de sus funciones básicas. Aprendamos más al respecto y en esta sección veamos cómo se clasifican las bombas centrífugas. Esta es la última sección del módulo sobre los principios sobre las bombas centrífugas. Esta sección trata sobre la clasificación de las bombas centrífugas. Todas las bombas centrífugas operan bajo el mismo principio, sin importar el trabajo que ellas realizan, si es bombeo de baja presión a alta presión, transferencia de fluidos ligeros a fluidos pesados, bombeando pequeños volúmenes a altos volúmenes o cualquier otra cosa. Lo que las diferencia son la forma, el tamaño y el diseño. El diseño es muy importante. Al clasificar las bombas, el diseño incluye la posición del eje, la posición de la balinera, el tipo y el número de impulsores, el diseño de la espiral y el flujo del fluido. Cuando se hable de las bombas centrífugas, usted escuchará los términos verticales y horizontales. Estos se refieren a la posición del eje durante la operación normal de la bomba. Los ejes en las bombas verticales son perpendiculares al suelo. El accionador por lo general se encuentra sobre la bomba. En las bombas horizontales los ejes son paralelos al suelo. Aquí el succionador se encuentra a un lado de la bomba. Otros dos términos importantes son lateral y entre balineras. Estos se refieren a la posición del impulsor en relación con las balineras. En las bombas laterales, las balineras están a un lado del impulsor. En las bombas entre balineras, las balineras están en ambos lados del impulsor. Las bombas son clasificadas como simples o de doble succión. Ambos términos se refieren al número de orificios de succión en el impulsor. En los impulsores de succión simple, el fluido entra en el impulsor por un solo lado. En los de doble succión, hay un orificio de succión en cada lado del impulsor. El fluido entra a la bomba por un solo puerto de entrada, pero luego es dirigido a ambos lados del impulsor. Usted ya conoce a las bombas simples y de múltiples etapas. Estas son diferenciadas por el número de impulsores. Obviamente, las bombas simples tienen un solo impulsor. Asimismo, las de etapa múltiple tienen dos o más impulsores en serie con el eje. Los impulsores múltiples, como aprendimos anteriormente, producen una mayor presión de descarga que con un solo impulsor.
Las palabras espiral y difusor son términos que usted ya conoce. Ellos describen el área en la carcasa de la bomba donde la fuerza cinética del fluido es convertida en presión. En las bombas de espiral, la carcasa forma una cámara o espiral que es más ancha en el puerto de descarga que por donde el fluido sale del impulsor. En las bombas difusoras, en lugar del espiral, hay un difusor con aspas fijas que forman una serie de cámaras de ampliación. Los dos términos que no hemos cubierto todavía son el flujo radial y el axial, y que sirven para clasificar las bombas centrífugas. En las bombas de flujo radial, el impulsor está diseñado para sacar el fluido del eje en dirección de 90 grados. En las bombas de flujo axial, la dirección es paralela al eje. Estrictamente hablando, las bombas de flujo axial no son bombas centrífugas, porque ellas no usan la fuerza centrífuga para añadir energía al fluido o convertir la velocidad del fluido a presión. Las bombas de flujo axial o en forma de turbina son clasificadas como bombas centrífugas porque las partes y los requisitos de mantenimiento son similares. Hemos visto muchos términos, ¿verdad? Y solo uno a uno los podremos entender. Es importante recordar esto, porque una bomba centrífuga específica es clasificada de acuerdo a los elementos que son aplicados a ella. Por ejemplo, una vertical de succión simple, con bomba espiral de flujo radial simple con impulsor cerrado. Es una bomba centrífuga. Otra es esta. La bomba de espiral horizontal entre balineras, de succión simple, etapas múltiples y flujo radial con impulsores cerrados. Cada palabra tiene un significado, cada una es importante. Necesitaremos todo esto al seleccionar una bomba para una aplicación específica. Es solamente el hecho de ver cada aspecto de la bomba. La forma en que está hecho un impulsor, el tipo de carcasa, si es horizontal o vertical, etc. En otros módulos veremos el mantenimiento y la selección de bombas específicas para aplicaciones particulares. Pero por ahora, terminaremos este programa sobre bombas centrífugas. Repase su manual del estudiante. Hay mucha información que absorber. Repase las secciones del video nuevamente en las que tiene dudas y no dude en hacer preguntas a su instructor. Recuerde, el uso de las bombas centrífugas en la industria del crudo y del gas es muy amplio. Entre más conozca sobre el diseño y operación de las mismas, usted podrá hacer su trabajo mejor. ¿Nos veremos?